testigos de los padecimientos de Cristo, que sois también participantes de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí nomás la lectura. En esta ocasión vamos a seguir un poco con el tema de los ancianos y vamos a ver un poquito la parte que no corresponde a los ancianos y a la vez, por supuesto, el ejemplo del mismo Pedro y del Señor. Entonces, aquí está haciendo él un ruego a los ancianos. Yo también anciano juntamente con ellos. Entonces, me parece a mí que todo el libro de Primera de Pedro tiene que ver con la función del apóstol Pedro como anciano. Me parece que esa es la visión que uno puede ver aquí. Primera de Pedro tiene que ver cómo él funciona como anciano, cómo él obra, cómo él opera, cómo él trata como anciano, y al final está diciendo una tendencia humana propia de los hombres, incluso seguramente de él, de enseñorearse, la tendencia de enseñorearse, lo cual no procede en los que están sirviendo entre o en medio del pueblo de Dios. Leamos un poquito los primeros versículos, después vamos a ir viendo otros versículos y también otros textos. Dice así, verso primero. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Es decir, aquí está hablando no exactamente a los ancianos, sino está hablando a los creyentes en general. Fíjese que Primera Pedro en el principio está dirigido quizás primeramente a los esparcidos, a los judíos, pero el tema es general, para toda la composición de la iglesia. Entonces dice que hay ancianos entre vosotros, y él hace un ruego y lo hace, dice, yo también anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Entonces él se pone al mismo nivel de ellos, y además un asunto importante que él dice que es testigo de los padecimientos de Cristo. Es sumamente importante porque en el fondo el Señor es uno que se entregó por los demás, se entregó por los suyos, se entregó para rescatar a los suyos, por supuesto haciendo la voluntad de Dios. Entonces lo que está el apóstol Pedro aquí, y vamos a ver esos textos ahí, en implicación, que el mismo mente, el mismo corazón del Señor tiene que estar en los ancianos, que ellos entreguen su vida por los demás, no que absorban la vida de los otros, sino que ellos entreguen la vida por los demás, así como el Señor lo hizo. Y dice que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces, habrá un momento en que se manifestará la gloria, pero también habrá juicio en ese momento. Por tanto, la función de los hermanos que están, los ancianos que están entre vosotros, entre los demás, que su función la cumplan adecuadamente. Miren, vamos primero a ver un texto ahí en el capítulo 2 al final.
al final del capítulo 2 de esta misma primera de Pedro. Desde el versículo 21, dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y miren este texto: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces es notable que él aquí, a mitad casi del libro, está hablando del obispo, del pastor y obispo de vuestras almas. Y está hablando del Señor en el contexto de su entrega, que él no respondió. Cuando le maldecían, no maldijo. Dice, cuando padecía, no amenazaba, sino que su única mirada estaba en las ovejas. Él pensaba en las ovejas, y por las ovejas él entregó su vida. Entonces, está aquí en el fondo enseñando en primera de Pedro cuál ha de ser la actitud de aquellos a quien el Señor ha colocado como obispos o ancianos sobre la grey. Por supuesto, vimos la vez anterior que el que desea obispado, buena obra desea. Entonces hay un deseo de hacer esa obra, hay un deseo, la palabra es agarrar, pero de agarrar, de tomar esa obra para hacerla delante de Dios con toda sencillez y humildad. Pero aquí hay un punto en toda la primera de Pedro de entrega del Señor para llegar a ser, y que es el pastor y obispo de vuestras almas. Porque las ovejas estaban descarriadas y era necesario que él entregase su vida. Entonces, de esa manera, los pastores han de entregar su vida, no de la misma manera redentora que el Señor, pero la actitud de entregar su vida por las ovejas, la misma actitud. Entonces tenemos en 1 Pedro ese ejemplo tan importante. Miren, yo le voy a llevar allí a Ezequiel capítulo 34. Vamos a ir viendo algunos textos. Ezequiel, es conocido el texto, pero vamos a tratar de verlo en este contexto de lo que es y lo que no es correspondiente a los pastores. Ezequiel capítulo 34. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la peine quebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Hasta ahí los pastores no hicieron nada a favor de las ovejas. Hasta ahí absolutamente nada. O sea, no cumplieron en absoluto su función, nada. Sino que se aprovecharon de ellas. Las comían, las absorbían, les sacaban provecho. Pero ellos no hicieron absolutamente nada, ni las vendaron, ni buscaron la descarriada, no hicieron nada. O sea, se enseñorearon de las ovejas en Israel. Tremendo ejemplo. Dice después, no fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendasteis la peine quebrada, no volvisteis a reír la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor. O sea, el pastor es importante. Si uno dice que el pastor tenga que desaparecer, dice que es importante.
pero que cumpla la función como corresponde. Y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. O sea, las ovejas no pueden andar así solas. El Señor tenía compasión por las ovejas de Israel porque andaban como ovejas sin pastor. Tenía compasión de las multitudes, andaban errantes como ovejas sin pastor, porque ellas no, en el fondo era por la incredulidad de ellos. Y el Señor ahora les proveyó un pastor que es el mismo. Pero aquí la función de los pastores en Israel no fue cumplida por ellos. Y el resultado es que las ovejas andaban descarriadas de un lado para otro. ¿Por qué no confiaban en el pastor? ¿Qué confianza iba a tener el pastor? Y además el pastor no tenía cuidado de ellas, sino que la oveja veía que el pastor lo único que hacía era aprovecharse de las ovejas. Y eso significa enseñorearse de las ovejas. Entonces, una de las cosas que los pastores ancianos no deben hacer es enseñorearse. Como decía el apóstol Pedro, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, el señorío tiene un resultado malo, porque en el fondo las ovejas no son cuidadas, sino que las ovejas son aprovechadas por el pastor o por el anciano o los ancianos. Dice, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. ¿De quién eran las ovejas? De Dios. Eran de Dios. Pero Dios había puesto a esos pastores para que las cuidasen, para que las pastoreasen, para que las protegiesen. Pero las ovejas pertenecen a Dios, no a los pastores. Entonces, en el fondo, ellos están incumpliendo una función y el Señor al final le va a pedir cuenta a los pastores en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento es exactamente igual. Exactamente igual. Entonces, la función de anciano, de pastor, es una función delegada por Dios hacia los hermanos que están entre los demás. Hermanos que, como vimos la vez anterior, son maduros, ¿verdad? Tienen cierto carácter para poder cumplir la función. Pero lo que ahora quisiera ver es eso, la parte negativa de la posibilidad y lamentablemente la realidad de el enseñorearse sobre las ovejas y no estar entre las ovejas. Bien, voy a leer un texto solamente como lectura y después voy a volver a 1 Pedro. Dice así. En verso 25 del capítulo 20 de Mateo, para alguno que quiera ir buscarlo rápido, verso 25 del capítulo 20 de Mateo. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, es decir, de las naciones, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí está posterior al pedido de Jacobo y de Juan, de uno sentarse a la diestra y el otro a la siniestra en el reino de Dios. El Señor no podía darle eso ni siquiera a su padre, ¿ya? Solo su padre sabía, pero él no podía darle la respuesta a ellos. Lo que sí está diciendo que el que quiera tener un lugar superior, el que quiera estar, por así decirlo, más cerca del Señor, el que quiera ser grande, tiene que hacerse el menor. Todo lo contrario al mundo. Dice así, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, es decir, los pisotean al pueblo, se aprovechan del pueblo, se enseñorean del pueblo.
toma una autoridad. Dice, más entre vosotros no será así. ¿Qué está diciendo? Eso, que entre los creyentes, los hijos de Dios, todavía no está la iglesia aquí, están los discípulos, dice, no será así. Nunca ha sido de esa manera. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Por tanto, el que desea esa obra de anciano es uno que quiere servir, uno que quiere hacer la obra que Dios ha enviado, porque son necesarios los ancianos, son necesarios la obra de pastoreo y de sobreveedor por causa de las ovejas, porque las ovejas tienen que ser cuidadas, alimentadas y protegidas con el ministerio, con la protección de las doctrinas erróneas que pueden entrar y que no sean dañadas. Entonces dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y el ejemplo el mismo de siempre. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él es el gran ejemplo. Y para dar su vida en rescate por muchos. Y en Primera de Pedro el ejemplo es el mismo Señor siempre. Él es el que vino para servir y para dar su vida, o al dar su vida por muchos. Entonces, cuando el apóstol Pedro dice aquí, vamos de nuevo a Santiago 5, dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, está diciendo que tengan la misma actitud que el Señor, una actitud de entrega para con las ovejas, no de enseñorearse sobre ellas, en absoluto, para nada. Entonces, ¿por qué él está diciendo eso? Bueno, la exhortación es que porque probablemente está ocurriendo lo contrario. Si no hubiese ocurrido lo contrario, que alguien se enseñoreara, él no hubiese dado a conocer esta exhortación. Estaba aconteciendo. Yo quisiera brevemente decir algunas cosas que son realidades y que acontecen en el cristianismo en general. No voy a decir solo la asamblea, sino en el cristianismo en general. Está el punto de no entender bien las escrituras o olvidarse de las escrituras con respecto a este tema de los ancianos, de cuál es su función, cuál es su tarea, y una tarea muy, muy, muy hermosa y muy deseable también. Saben que el apóstol Pedro dice que él era anciano también, y él nunca se enseñoreó de nadie. Fíjese que él cuando estaba con los discípulos, él era la voz hablante ahí, pero él entendió y conoció al Señor de cerca. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Entonces está desarrollando en Pedro un corazón humilde, de amor, amoroso. Por eso le pregunta al Señor si lo ama, porque en el fondo lo que quiere sacar de él es ese corazón que está lleno de amor. 3 veces le pregunta si lo ama. Pedro le dice que lo quiere, pero seguramente en el tiempo se desarrolló ese amor que el Señor buscaba, que hubiera en Pedro, y se manifiesta aquí. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Él lo está haciendo aquí. Y no solo eso, ahora está diciendo cómo deben hacerlo los demás. ¿Y por qué deben hacerlo así? Porque el Señor se entregó a sí mismo por las ovejas, dio su vida por las ovejas. Y si ustedes leen toda Primera de Pedro, no podemos verlo todo, ustedes se dan cuenta que todas las exhortaciones tienen que ver con la exhortación de un anciano que llama a los creyentes a vivir aparte del pecado, aparte de la forma de vida de los gentiles, porque esencialmente está hablando a los judíos que están en la dispersión, pero está hablando de eso, y el ejemplo máximo es la vida santa del Señor, el cual nunca pecó, no se halló maldad en su boca, y además entregó su vida por las ovejas. Entonces él es un anciano que está aquí en plena función, y además al final del capítulo 5 exhorta a los otros que son ancianos como él, para que su forma de actuar sea exactamente la misma. O sea, no enseñorearse, porque Pedro nunca lo hizo, nunca se enseñoreó, jamás, nunca se enseñó. Ya, miren, vamos a la parte crítica, Miren, vamos a leer en Daniel, no se asusten, ¿sí? Daniel capítulo 7. Vamos a ver algunas actitudes
errónea de los ancianos. Vamos aquí a poner el dedo en la llaga. Vamos a ver algunas actitudes erróneas de los ancianos. ¿Ya? Dice así. Verso 23 del capítulo 7 de Daniel. Daniel 7:23. Dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y miren el carácter de esta bestia. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí tenemos cómo se yergue, cómo se levanta el anticristo. Y usted dice, ¿qué tiene que ver el anticristo con los ancianos? Ay, ay, ay. Miren, ¿el anticristo qué es? En el fondo, el anticristo es en quien se unen, se juntan, se desarrolla todo el carácter del hombre que está en contra de Dios. Si usted se fija en la cuarta bestia, tiene el carácter de la cuarta bestia tiene la forma y el carácter de los otros 3 reinos. O sea, en la cuarta bestia, en la última, que es tremenda, se desarrolla toda la forma y el carácter de los reinos humanos que han estado en oposición a Dios. Pero este tiene un carácter que lamentablemente yo lo voy a unir para que veamos si es así o no con respecto a un creyente. ¿Puede un creyente ser como el anticristo? Yo pienso que sí. Porque el anticristo lo que hace es desarrollar el pecado del hombre. Mire, hay 10 reyes y él dice, y a 3 derribará. O sea, hay 10 reyes, se levanta uno más, ¿verdad? Y derriba a 3. Entonces quedan 8, quedan 7 más él. Pero él pasa a ser el que gobierna todo. Pero ¿por qué derriba a esos 3 y no a los 10? ¿Por qué no los derriba a todos? Yo le hacía un argumento que yo pienso. Él derriba a 3 porque esos son problemáticos para él, son peligrosos para él. Los otros 7 seguramente le hacen caso, lo siguen. Los 3 que derriba son reyes seguramente que tienen su carácter, que ellos se dan cuenta que ellos quieren tomar su lugar y quieren tomar el poder que se les confiere como reyes. Es una unificación aquí de estados, son reyes de naciones. Pero ¿por qué este cuerno pequeño que es el anticristo vota a los 3? Lo repito, porque esos son peligrosos para él. Y seguramente deja a los 7 porque los 7 los puede controlar, los puede dominar. Y ellos van a hacer lo que el anticristo quiere. Y no le van a poner tropiezo en absoluto. Ahora, fíjese que aquí hay 2 culpables. El culpable es el anticristo, porque está enseñoreándose de lo que no es de él. Y segundo, los otros 7, porque le hacen caso al anticristo. No puede hacer eso. Usted va a decir que tiene que ver con los ancianos. Bueno, eso sucede. Y ha sucedido, lamentablemente, sigue sucediendo. Hay hombres que se levantan, al principio quizá ellos procuran servir a Dios, pero en el camino cambian. Y después, cuando hay alguno que se lo opone, dentro del ancianato, los echan. Empieza a tomar el poder y los echa. Y solamente deja a los sumisos que le hacen caso. Y los controla. Y al final, ¿qué sucede en esa congregación, sea cual sea? Que se hace la voluntad de ese hombre y no de Dios. Fíjese que uno de los el carácter del anticristo es que él es voluntarioso. ¿Qué significa? Que él quiere hacer su voluntad. Y hay hermanos que, como Diótrefes, que lo vamos a ver después, que él quiere hacer su voluntad. Y el que no hace su voluntad, ¿qué es lo que dice en 3 de Juan? Los expulsa, los echa para afuera.
Uno puede decir, pero ¿puede pasar eso dentro del pueblo de Dios? ¿Puede pasar eso dentro del pueblo que ha sido comprado por la sangre de Cristo? Sí, y ha pasado, y seguirá pasando. Entonces, ¿por qué uno dice estas cosas? Hermano querido, para que tú no lo hagas, para que tú no tengas esa identidad como Diótrefes, que era uno que se tragaba a los demás, que se los comía, y él quería imponer su voluntad. Y hay muchos así en el pueblo de Dios, y han habido en el tiempo, tristemente. Algunos muestran una cara muy amorosa, muy simpática. Hay hipocresía también, pero por detrás lo único que quieren es tomarse el control, porque el hombre es así. Por eso, y yo le digo que no está tan lejos la verdad, por eso dice en Mateo que no será así entre vosotros, que alguno enseñoree, que el mayor sea el que tiene más carácter, que el mayor el que tiene más control, que el mayor el que tenga más capacidad administrativa. Ese no es el mayor es el que se hace el menor, el mayor dentro del pueblo de Dios, como anciano, como siervo de Dios, el que se hace el último. Ese es el que Dios exalta, por eso dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A los soberbios Dios los resiste, a los humildes le da más gracia y eso el pueblo de Dios lo ve. Entonces, dentro de un grupo de ancianos se puede levantar un Diótrefes que se enseñorea, que si alguno le empieza a hacer problemas, lo echa para afuera. Y los otros, si los otros no les gusta y no le hace caso, también se van para afuera. Así que cuidadito con lo que dice y con lo que hace. Pero delante del pueblo de Dios se muestran como si fueran unas grandes personas. ¿Saben? No es extraño, querido hermano, porque somos así. La naturaleza humana es así. Quiere tener control, le gusta tener el mando, le gusta tener el señorío. Entonces, al final, cuando comienza quizás de a poquito, después termina devorándose a todos los demás. Yo voy a dar un ejemplo un poco burdo. Bueno, yo también trabajé en una empresa y están los famosos sindicatos. Cuando postulaban, eran pero los más buenas personas. Y si salían escogidos, a veces empezaban súper bien, bastante sociable, bastante dadivoso con las personas, pero al poco tiempo cuando veían que podían tener algún control, algún señorío, tener alguna ganancia deshonesta, cambiaban. Y ya después ya no eran la misma persona, ya después eran señores. Y en los sindicatos pasa eso, porque el hombre es así. En la asamblea, hermano, es lo mismo. Si nosotros en la naturaleza humana somos exactamente las mismas personas. Por eso yo digo, hermanos, que veamos esto porque es importante para no ser esto. Porque la función de los ancianos es realmente gloriosa, es honrosa. Es un lugar que es importante. Miren lo que dice. Vamos a Santiago siempre, en capítulo 5 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, los que funcionen bien, los que hagan la obra de anciano correctamente, los que estén ocupados de la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea llevada a cabo en medio de su pueblo, para que se cumpla el ministerio, para que se cumpla la obra del evangelio, que su corazón esté dado, que su vida esté dada hacia el pueblo de Dios, ese recibirá la corona incorruptible de gloria. Es una función tremendamente honrosa y gloriosa la del anciano. El Señor dará cuenta de aquellos que han operado mal, que han hecho las cosas mal. Nosotros no, nosotros lo vemos nomás. Nosotros vemos, este caballero anda en otra, este caballero ya se tomó la iglesia, ¿ya? No, este es el dueño de la iglesia. Esa cuestión está. Pero nosotros no vamos a dar cuenta de ello, el Señor da cuenta de ello. Pero qué triste que ese hermano llegue al cielo y no reciba nada, absolutamente nada.
Yo dije que esta era la parte negativa, pero es necesaria, hermano, porque está en la Biblia. Entonces, Pedro está en Primera de Pedro, ustedes léanlo, está hablando cómo funciona un anciano. Mire, yo lo hago un poquito nomás, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso es un anciano. Un anciano está diciendo, hermano, dejemos las cosas que no corresponden, dejad a un lado el pecado y ocupémonos de la palabra de Dios y crezcamos, desarrollémonos. Esa es la obra de un anciano y está aquí en 1 de Pedro. Esa es la obra de un anciano. Hay ancianos que enseñan, hay ancianos que no enseñan, pero el anciano está ocupado del crecimiento. Miren lo que más dice, miren. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Eso es un anciano que está ocupado de la manera de vivir de su pueblo, que no viva como los de afuera, sino que sea un ejemplo, que cuando venga el Señor, los otros glorifiquen a Dios. Entonces, aquí está un anciano, Pedro, y al final está hablando para que los otros ancianos sean como él, sean imitadores de él. Él nunca se enseñoreó, nunca tomó el primer lugar, jamás. Tenemos de contrapartida, y lo voy a leer en Tercera de Juan, dice así. Tercera de Juan, versículo 9. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Hay algunos ancianos que les gusta tener el primer lugar, le encanta tener, quieren ser presidentes, quieren ser lo máximo. Hermano, esto no es de capacidad humana, no es por la capacidad que tú tengas. Diótrefes se equivocó totalmente. Y seguramente esta es la misma iglesia de Éfeso donde Juan era anciano. El mismo apóstol Juan, que en este momento no está allí, pero él cuando vaya va a hablar con Diótrefes. Y ahí mismo Diótrefes se levantó. ¿Cuál es el problema? Le gusta tener el primer lugar, le gusta ser el number one, le gusta, le encanta. Mire, si le gusta ser número uno, bien, pero que vaya a hacerlo en otro lado, no es la iglesia de Dios. ¿No? La iglesia de Dios no está para eso. La iglesia de Dios no está para que un hombre se enseñoree. El único Señor es el Señor, y los demás son todos siervos. No importa la función que tengan, todos son siervos para el bien de la iglesia. Si a él le gusta el número uno, problemas de él, pero daña a la iglesia. Dice, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. No nos recibe, no lo recibe, o sea, cerró las puertas. Seguramente puso a unos guardias así grandotes por ahí, al servicio de ellos, puso a algunos en la puerta y no lo dejaba entrar. Tenía servidores también, pues si todos tienen servidores. No estoy hablando de la asamblea, estoy hablando de la iglesia en general, aunque la asamblea tristemente ha pasado y va a seguir pasando, pero estoy hablando de la iglesia en general. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. O sea, la forma de tener el primer lugar, la única forma de ser único, es hablar en contra de los demás. No tiene vuelta. Si él habla bien de los demás, tiene que recibirlo y los demás tienen que ser parte juntamente con él. Uno de los métodos de un hombre de ser el número uno y único es hablar en contra de los demás. Y él ser el único que está bien. No hay otra forma. Y todos los demás que podrían llegar a ser reconocidos por la iglesia como pastores o como obispos o como servidores, él va a procurar dejarlos mal, porque él quiere estar solo allí.
y habla mal de todos los demás. Quiere ser el único. Puede pasar eso en la asamblea, pero claro que sí, pues, aquí está. Y Pedro habla de ello para que los que están en la iglesia no se enseñoreen. Es posible, por eso está. Hermano, yo lo digo esto para que tú no lo hagas, para que tú no lo seas, para que tú escudriñes tu corazón realmente cuál es tu interés con respecto a la iglesia. Si tú quieres servir al Señor en medio de la iglesia, escudriña bien tu corazón y guarda tu corazón de estas cosas. Guárdalo. Dice, y no contento con estas cosas no reciba a los hermanos, y a los que quieran recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Es decir, no reciba a los hermanos, y a los que reciben, alguno de la iglesia que reciba a sus hermanos, también los expulsa. Al final va a quedar solo, va a quedar solo. Hermano, hay dos puntos aquí. El daño de alguien que se señorea es grandísimo, porque daña a toda la iglesia. No solamente el cuerpo de los ancianos o el presbiterio que le llaman, sino a toda la iglesia. Porque la voluntad de Dios para con la iglesia, lo hemos dicho la vez anterior, opera a través de los hermanos que están delante del pueblo de Dios. Y lo ideal es que estos hermanos operen unánimemente, con una misma mente, un mismo corazón, los ancianos, los obispos, los presbíteros, que ellos operen con un mismo corazón y ellos buscando a Dios puedan conocer la voluntad de Dios en cada cosa. Hay otras que están claramente establecidas en la palabra de Dios, que la iglesia está para dar testimonio, para hacer luz, ¿verdad? Para que otros, escuchando el Evangelio, se dobleguen ante el Señor y se vuelvan al Señor. Tiene sus funciones que los ancianos tienen que procurar llevarlas a cabo. Ojalá que haya otras obras, que la obra se amplíe, que los medios económicos se usen para eso, para servir al Señor. Pero eso tiene que ser en una comunión plena y absoluta de los ancianos y buscando constantemente en oración la voluntad de Dios. El problema es cuando es un solo hombre el que manda y los demás agachan el moño y no cumple su, también son culpables. Los ancianos que agachan el moño ante ese que tiene la voz fuerte y que tiene voz de mando, también son culpables porque no cumplen su función. Ellos están autorizados por el Señor para cumplir su función. Y si dejan que uno solo mande, también son culpables. Por eso los ancianos tienen que tener cierta madurez, cierto carácter, tienen que tener cierta autoridad. No señorío, autoridad conferida por el Señor para callar la boca a ese hermano. Aquí somos 7, no uno. Aquí somos 6, no es usted nomás. Si no, lo siento mucho, no vamos a hacer lo que usted manda. Aquí vamos a ser, aquí todos unánimes, los demás también, pero lo que pasa es que los demás agachan el moño y el Señor ahí hace lo que quiere, y el problema, lo grave, es que la voluntad de Dios no opera en esa iglesia porque solamente se hace la voluntad de ese hombre, lo que se le ocurre a él. En tercera de Juan, tristemente se evidencia claramente esa realidad. Qué triste, ¿eh? Bueno, es una realidad, Dios guarde a su pueblo, pero uno lo dice porque en las asambleas, donde hay hermanos que se están levantando, tienen que cuidarse de esto, de ellos mismos y de los demás. O sea, yo también puedo llegar a ser uno que se adueña de la iglesia, si cualquiera puede ser. Lo que pasa es que no lo seamos, no lo hagamos, tengamos temor de Dios. Hagamos una última leída en la primera de Pedro, capítulo 5. Dice así. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces los ancianos sirven hasta que el Señor venga. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentar es cuidarla, es protegerla, es darle todo lo necesario, es dar la vida por ella, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. No hay que andar ahí con el látigo, no tampoco porque alguien me obligó a estar allí,
sino porque yo deseo estar allí, no por fuerza, voluntariamente, con amor. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no un aprovechamiento de ningún tipo, sino simplemente si de alguna manera uno recibe el pago, que el pago sea de Dios, no de ellos, no de las ovejas. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Mire lo que dice, los que están a vuestro cuidado, o sea, los ancianos, los obispos son súper importantes porque al cuidado de ellos están puestas las ovejas y son personas, son hijos de Dios que van al cielo, no son cualquier cosa. Dice, está a vuestro cuidado. ¿Qué responsabilidad? Si no dice siendo ejemplos de la iglesia, como el Padre. Por eso dice, si uno no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia que pertenece a Dios? Entonces, si gobierna en la casa, bueno, en la casa tiene que ser un ejemplo. En la iglesia también tiene que ser un ejemplo. Pero si él no es un ejemplo en su casa, tampoco va a serlo delante de la iglesia. Entonces dice, sino siendo ejemplo delante de la grey, es decir, de las ovejas. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro va a recibir la corona, sí, porque él cumplió con su función como pastor. Él cuidó a las ovejas, él las guardó. Y en primera de Pedro está haciendo la función de pastor, de principio a fin. Y a la mitad del libro habla del pastor y obispo de vuestras almas, el cual llegó a serlo habiendo entregado la vida por las ovejas. Las ovejas son importantes, queridos hermanos. Las ovejas en la grey de Dios son los creyentes, son importantes. No debes dañar a las ovejas, no debes afectar a las ovejas. Mejor cuélgate una piedra de molino en tu cuello, querido hermano, antes de afectar una oveja. Mejor suicídate. Así es, pues. Ahí Mateo dice, si alguno hace tropezar, es mejor que se cuelgue una piedra de molino y se tire al mar. O sea, es mejor que se mate antes de dañar a uno de esos pequeños. No es juego, no es jugarreta. Lo digo en serio. Yo he visto muchos hermanos dañados, queridos, muchos creyentes dañados, que ahora no van por culpa del anciano, sea quien sea, no importa. Muchos creyentes buenos dañados. Y están ahí como si ellos fueran inocentes. Y los culpables son ellos, no las ovejas. Hay muchos dañados. Ese hermano, el que sea, va a tener que dar cuenta delante de Dios por esas ovejas. Por eso, querido hermano, yo te digo, cuídate. Cuida tu alma, tu corazón. Ve bien si tu corazón está dispuesto a servir al Señor, a cuidar, a guardar las ovejas y no imponer tus métodos, tus medios, ni afectar a las ovejas. Cuidadito con afectar a las ovejas. Cuidadito. Algunos lo hacen sin ningún drama, porque ya se tomaron la iglesia, ya se la tomaron. Y dañan, y dañan, y dañan, con tal de él mantener el puesto allí. Querido hermano, no estoy diciendo, no son alucinaciones, son realidades. Del cristianismo en general y tristemente de la asamblea. Uno quisiera que la palabra de Dios fuera la que brille, sea la que brille, sea la que comande, y que nuestros corazones estén llenos de la palabra de Dios, para que el amor fluya en cualquier lugar donde el Señor te coloque, en el ministerio, en el evangelio, como estando en medio del pueblo, guiando la grey de Dios, que sea con un corazón sensible, lleno de amor, de entrega, como el mismo Señor entregó su vida por las ovejas. El Señor por ningún motivo va a dañar alguna de las ovejas. Así que examina, escudriña bien tu corazón, querido hermano, para que esto no acontezca, sino que la iglesia pueda crecer sanamente, pueda ser cuidada, guardada, alimentada y pueda ser de testimonio. Ese es el deseo de un testimonio sólido y claro delante del mundo, que necesita la iglesia.
Demos buen testimonio a los de afuera, queridos hermanos, en todo sentido, porque todas las cosas se saben afuera. Cuidemos del pueblo de Dios, guardémonos de dar un testimonio claro hacia los de afuera, hacia las familias de los creyentes, porque a veces muchos de ellos no buscan al Señor por causa de cosas que acontecen en la asamblea. Cuidémonos, guardémonos de esas cosas para que ellos se acerquen y no se alejen de las cosas de Dios. Muy bien, hermano. Disculpen la forma, pero yo pienso que es necesario. Ustedes lo verán en sus corazones si es correcto o no, lo verán en su palabra y en la experiencia, pero el propósito que la iglesia de Dios sea un pueblo santo. Mira lo que dice. Lo último y me retiro. Dice así. A ver si lo encuentro. Ya, dice. Leamos los versos 13 del capítulo 1. Ya me pasé ya otra vez, unos minutos. Capítulo 1, verso 13, lo último. Mira lo que dice. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí tener la mirada hacia la venida del Señor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Mire el pastor, este Pedro es un pastor, pero tremendo, lleno de amor. Yo lo leo y más me dan ganas de abrazarlo, de besarlo. A este pastor dan ganas de besarlo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mire el pastor lo que dice, que seamos igual que el Señor. Mire lo último, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. La mejor traducción es esta, seréis santos porque yo soy santo. Eso, seréis santos, esa es la mejor traducción en futuro. Seréis santos porque yo soy santo. O sea, tenemos que seremos igual al Señor, porque Él es santo. Y como aquí el pastor los llama a la santidad, a la pureza, ya es demasiado. Lean lo primero de Pedro y vean a un pastor real, reconocido aquí en la. Muy bien, hermano, Señor bendiga su palabra.